Tenemos que explicar a la gente por qué deben registrarse, porque si no lo hacen, no tienen identidad. La gente se conforma con tener de comer. Yo digo que nos han acostumbrado a creer que esto es lo que hay y tenemos que adaptarnos a esto, pero no es verdad. No estamos pidiendo un favor, estamos exigiendo un derecho que nos corresponde. Gracias por sintonizar a partir de ahora en Acento TV por el canal 38 de Claro TV, por el canal 39 de Telecable de Tricom y en nuestras páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de hoy es la situación de las personas dominicanas de ascendencia haitiana, cómo han quedado después de todo aquello de la sentencia 168, de la ley de regularización y otras medidas que tomó el Estado Dominicano. Para hablar sobre este tema tan importante, tenemos con nosotros a Jenny Carolina Morón Reyes, aquí desde mi izquierda, a Cristiana Francisca. Jenny es coordinadora del Departamento Legal de MUDA, que es Mujeres Dominico-Haitianas, y Cristiana es directora del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas MUDA. Y tenemos también a una amiga de esta casa ya conocida, Jenny Carolina, Rosa Iris Diendomi Álvarez. Rosa Iris Diendomi Álvarez, que es abogada de movimientos reconocidos, reconocí.com.do. Gracias por estar aquí con todos los amigos de A Partir de Ahora. Esas imágenes que vimos ahí, ¿a qué corresponden? Es un fragmento del documental Vidas en Tránsito, que recoge 2 años de lo que ha sido todo el proceso desde la emisión de la sentencia hasta finalizar el Plan Nacional de Naturalización, que coincidió con el Plan Nacional de Regularización de Migrantes. En 2015 fue que finalizó. Tengo entendido que este documental ha recibido amplia difusión dentro y fuera de República Dominicana, ¿no? Así es, en Londres fue su publicación oficial. Luego tuvimos la oportunidad de compartirlo en Madrid, España, en la Cinemateca de Matadero. Y bueno, antes de la publicación completa del documental tuvimos la oportunidad de compartir el tráiler tanto en el Consejo de Naciones Unidas en Ginebra como ante el Parlamento británico en Londres, Bien. con la Comisión de Derechos Humanos. A ver, Jenny, ¿cuál ha sido la repercusión de esta? Porque eso se trata de una investigación, este documental, Exacto. ¿no? ¿Cuál ha sido la repercusión, por ejemplo, de parte de las autoridades dominicanas? Bueno, el documental lo que hace es evidenciar una situación que se vive en la República Dominicana, que aún sigue palpable y que el Estado de una manera u otra ha querido decir que ya todo está resuelto, pero nosotros estamos con este cortometraje diciendo que no, que hay miles de personas que siguen afectados y que necesitan una solución real y efectiva de la problemática de documentación que enfrentan. Cristiana, las autoridades de Interior y Policía que han llevado a cabo todo esto del plan de regularización, la entrega de carnets, en varias ocasiones han dicho que en general el proceso ha sido exitoso, que hay pocos casos de personas que quedaron fuera por uno u otro problema y que incluso los carnets de las personas que recibieron su documentación, hay muchos que no han pasado a recogerlo. ¿Es esto cierto o hay algún tipo de obstáculo que impide a la gente regularizar su situación? Bueno, realmente esa es la información que las autoridades dominicanas han venido difundiendo, pero cuando nos vamos a la realidad no es así. Lo decimos porque, bueno, MUDA fue una de las organizaciones que apoyó en el proceso a varios migrantes para que realmente pudieran registrarse en el proceso. ¿Ustedes trabajaron de común acuerdo con las autoridades incluso? No, con las autoridades, bueno, en el sentido de poder agilizar el proceso. O sea, ustedes colaboraron. Colaboramos para llevar a la persona realmente a entrar al proceso, pero la coordinación que pudo ver en ese tiempo con las autoridades es facilitar a la persona que MUDA llevaba poder realmente tratar de que esa persona pudiera acogerse al proceso por toda la situación que se daba en el momento. Sobre todo, mayormente trabajamos aquí en el distrito porque, bueno, era más donde
podíamos decir que el servicio pudiera darse en un sentido más organizado. Como sabrá, había ciertas regiones que por el problema de la energía eléctrica, por el problema del personal incluso, y por la falta de habilitación de las oficinas que se instalaron, realmente era imposible. Y Muda, en ese proceso, pudo llevar a más de 1.500 personas para migrantes para poder documentarse. ¿Qué sucede con esta información de que los migrantes realmente no van a recoger su documento? Resulta que como decimos en Muda, este proceso no ha concluido. ¿Por qué? Porque todavía, incluso con las personas que Muda acompañó, hay personas de estas que no se le ha entregado los carnés, no se le ha sellado los pasaportes, porque en el momento que se va al ministerio, muchos de los expedientes no aparecen, otros están incompletos, pero pudimos acercarnos después de todo el proceso con el ministerio, y una de las cosas que establecimos fue, ellos nos plantearon de poder coordinar varias jornadas para ir a la comunidad a entregar los documentos a esa persona. ¿Por qué? En el sentido de que la persona, incluso los migrantes, daban 2, 3 viajes a buscar los carnés y a sellar su pasaporte, pero realmente cuando iba al lugar no hallaba respuesta. Muchos de ellos, los carnés no estaban impresos, otros les faltaban documentos, no aparecían en el sistema, o que la Junta todavía no ha impreso estos carnés. Y por eso parece ser que la voz corre, y personas que ya han venido dando tantos viajes, y muchas personas de estas tienen que salir de lugares donde tienen que pagar pasaje, y como sabrá, una gente que viene de una comunidad de Umbaté es difícil. Y aquel migrante, exacto, y aquel migrante que realmente se le hace difícil conseguir 200 pesos para pagar un pasaje, también es difícil. Entonces, cuando ya la persona se ve en la necesidad de tener que dar 2 o 3 viajes, realmente lo que decide, bueno, yo no voy porque realmente no consigo respuesta. Desisten del proceso. Pero sí, una de las cosas que hemos conversado con las autoridades es que realmente para facilitar que esos carnets que dicen que las personas no van a buscarla, de ver cómo coordinar con las organizaciones como Muda y ir a hacer campaña para entregar esos carnets a esos lugares. En este momento, cómo no. Sí. Bueno, las autoridades califican el proceso como de exitoso, pero si comenzamos a medir de lo que fue el proceso de naturalización, estamos hablando del grupo B, las personas que nacieron aquí y no estaban registradas. Dominicanos que requerían de la debida documentación. Exactamente. Y aquí yo siempre enfatizo algo, estamos ante una realidad en la que el Estado no ha sido lo suficientemente responsable, con una cantidad importante de dominicanos que están bajo subregistro, tanto de ascendencia haitiana como otros. ¿De qué cantidad estamos hablando? ¿De dominicanos de ascendencia haitiana o dominicanos que no están registrados, que no solo están los de ascendencia haitiana? Se manejan varias estadísticas, se dice que hay un 25 o 30% de dominicanos que no están registrados, dominicanos sin ponerle subtítulos que son de tal o cual ascendencia. Y si manejamos las cifras oficiales que ha estado diciendo el gobierno de los dominicanos de ascendencia haitiana, para lo que fue el proceso de naturalización, se señaló que eran 53.000 personas que no tenían ningún tipo de registro. Y no se puede calificar de exitoso un proceso que de esa cantidad solo 8.755 pudieron registrarse y menos de 3.000 han recibido respuesta. Ahí corroboro lo que decía la compañera. No es posible que una persona de escasos recursos económicos que vive en comunidades distantes durante un año que ha transcurrido después que cerró el plazo haya dado varios viajes a las oficinas correspondientes y no haya recibido respuesta. Incluso podemos mostrar evidencia de personas que están recibiendo carnet con fecha de impresión o de emisión a partir de junio de este año, donde la ley y el reglamento establecían unos límites de tiempo, unos plazos que no se cumplieron. Aunque el Estado prolongó el plazo un año más. Pero esto, un año más para los que están en el proceso de regularización, que esos términos se confunden. Una cosa son los migrantes y otra cosa que tiene un nivel de respuesta diferente son los descendientes de migrantes. Lo que se extendió fue el plazo para los migrantes regularizados. Para los migrantes regularizados. En el caso de las personas que se acogieron a naturalización, dominicanos
a los cuales no se le quería reconocer, pero con la naturalización se le reconoce, ese está pendiente todavía. Está pendiente porque de acuerdo a lo que establece la ley y el reglamento, ya en 2017, cumpliendo los plazos como estaba la ley, pues la mayoría debió, ya para esta fecha debería, tener las condiciones para aplicar a la naturalización. Y esto tenemos que aclararlo. El proceso no ha terminado. La gente se autodeclaró extranjera para en 2 años recibir la naturalización. Ahí fue, sí, hubo gente que decidió no buscarse más problemas, entre comillas, y acogerse a lo que le ofrecían. Que es la única vía Jenny que quería decir algo, perdón. Sí. Sobre ese punto del Grupo B y sobre la situación de documentación general que existe en la República Dominicana, es un problema grave. Aún con la ley de naturalización, el sistema de automatización que hizo la Junta Central Electoral, que en esta semana publicó que casi está terminando de escanear ya todos los libros y demás, en la República Dominicana sigue existiendo un problema grave de documentación. Muchos nosotros le llamamos Grupo B, que fue lo que la ley hizo, otros lo llaman, pero en sentido general los dominicanos seguimos teniendo problemas con documentación. MUDA, en su último monitoreo, que fue en este mes, hemos visto que de cada hogar, familia entrevistada, 1 y 2 personas tenían problemas con documentación, no declaración o negativa de la documentación. O sea, sigue siendo un problema muy latente que imposibilita a las personas a continuar o desarrollar su vida. Y eso, y sumándole un poco a las deficiencias del proceso, como decía Rosairi, desde la concepción como tal de la ley, la misma ley 169 no da el camino de solución, ni del camino del proceso. Y la manera de cómo se agotó el procedimiento fue terrible, terrible. Como una persona a través de una declaración jurada podía dar fe y testimonio de sus nacimientos. Si mi mamá murió yo teniendo 1 año de edad, ¿cómo yo recojo esa información? Y también de cómo los funcionarios aceptaban a esas personas. Nosotros tenemos casos de personas del Grupo B que no pudieron entrar al proceso porque al momento de depositar los documentos, la persona del ministerio le dijo que no, que él era haitiano y tenía que ir al plan de regularización normal. Entonces, esos 7.055 personas que se inscribieron ahí fue porque dieron una batalla. Ese periodo de la ley fue una batalla no solo para nosotros, también para el individuo. Como usted decía, fue lo que le dieron. La gente quería entrar a esa opción, era la opción que tenían, pero ni siquiera esa opción le permitieron entrar. Y es una problemática que no sabemos cómo el gobierno va a buscar una solución, porque aunque la ley no beneficia a la gente, aún así la misma ley en sí le pone trabas para que la gente entre. Terminó la ley, terminó el proceso, pero no sabemos en qué vamos a parar, porque esas personas del Grupo B son 7.000 y solamente... Son 8.700. 8.000 y solamente un 40-50% de que han accedido a los documentos. Y algunos, el 10% es que ha tenido realmente esos documentos. Respuestas. Y la respuesta es que tienen un carnet, pero no pueden hacer nada con él. Durante muchos años las organizaciones que luchan por los derechos humanos y civiles hablaban de que aquí había muchas personas en muerte civil, se decía, porque carecía de cualquier documentación, y las que tenían la documentación después de la famosa resolución aquella de la Junta Central Electoral de 2007, la 012, de golpe y porrazo borró a muchísimas personas como si no existieran. Y ahora en ese documental se habla de vidas en tránsito. ¿Cuáles son los testimonios, Cristiana, que ustedes han recogido en MUDA sobre personas que en la vida diaria práctica se le han presentado inconvenientes a la hora de hacer cualquier actividad habitual debido precisamente a que están en tránsito? Oye, los testimonios son muchos. Y son muchos en el sentido de que para nadie es un secreto que en esta sociedad y quizá en otras, para la persona realmente hacer su vida social necesita un documento que lo identifique. Cristiana, te voy a pedir tu anuencia, por favor, porque la directora me está atacando por acá. Gracias. Y a ustedes dos también, para que vayamos a una pausa. Cuando retornemos, para que tú me hables en detalle de esos testimonios que ustedes han logrado reunir, por favor.
Gracias por permanecer a partir de ahora por Acento TV. Continuamos conversando sobre la situación de las personas de ascendencia extranjera, en su mayoría de ascendencia haitiana, que todavía, pese a las medidas que ha tomado el Estado Dominicano para atender los reclamos de una gran parte de la población, esas personas siguen como en un limbo, civilmente hablando, porque no cuentan con documentación, se han enfrentado a trabas a la hora de acogerse a los programas que el Estado Dominicano creó, que es el programa de naturalización para los que se consideran nacidos aquí, pero que no se les quería reconocer su nacionalidad dominicana, y de regularización para el inmigrante. Nos contaba, antes que fuéramos a la pausa, que Cristiana Luis Francisca, la directora de Movimiento de Mujeres Dominicas Haitianas, de los testimonios que ustedes han logrado reunir de muchas personas que están así en tránsito con la vida a medias. Con la vida a media, decimos a media porque bueno, esta persona que su vida todavía está en un tránsito de un vaivén y que realmente no han podido estabilizarse como personas, como dominicanas, realmente de esta sociedad que las nuestras, que realmente, aunque ya han sido registrados desde ya hace 30, 40 años, que ya tenían su documento y que por todo este proceso que la Junta ha obtenido administrativamente, esta gente no han podido accesar a su documento. ¿Qué sucede? Podemos conseguir personas de esta que realmente han tenido que suspender su estudio porque realmente no pueden seguirlo porque necesitan el documento, tanto para terminar el bachillerato, tanto para ir a las pruebas nacionales, como inscribirse a una universidad. Pero también encontramos personas que realmente no se pueden casar porque necesita un documento, una cédula para poder procrear su familia. Pero lo más simple, personas que realmente necesitan incluso comprar un celular y por no tener el documento, teniendo su documento, pero a no tenerlos a mano tampoco pueden. Imagino que hasta para un empleo formal y estar en una nómina el empleo, ya eso es una situación que es palpable. Encontramos personas que realmente no pueden salir a buscar trabajo porque no tienen el documento, no pueden salir de su comunidad. Recuerdo que hemos encontrado personas de estas que dicen, mira, yo lo siento, yo no puedo salir ni a Sabana Perdida, porque me puedo encontrar con migración y me pueden deportar. Entonces, la persona se crea un círculo donde realmente su nivel de pobreza realmente aumenta. Y cuando vemos situaciones como esta, a veces no es una persona, sino todo unas cadenas. Ahí están los hijos, los nietos, que realmente están pasando por la misma situación. Tenemos un caso de una joven de Santo Domingo Oeste. Esa señora, aunque la ley 169 la protege, porque la ley manda a decir que hay que entregarle los documentos a esa persona que estuvieron su documento suspendido por más de 10 años y que aún la ley está vigente, realmente esa persona sigue teniendo situaciones difíciles. La tiene con vaivén, que se vaya para su pueblo a buscar su documento, que va a la Junta, que la Junta le dice que tiene que volver, que tiene que buscar los documentos de sus otros hermanos, que tiene que llevar el documento de sus padres. Entonces, encontramos casos como estos, que realmente decimos que realmente la gente están pasando por situaciones difíciles, aunque existe una decisión de entregarle los documentos a esa persona que realmente son sus documentos. Entonces, el nivel de traba, ¿dónde que está? Porque incluso uno vio que desde el Poder Ejecutivo parecía haber una voluntad. Exacto. El presidente Medina, en principio, bueno, hubo la sentencia, decía yo no puedo inmiscuirme con una decisión legal, pero escuchó muchas voces y luego decidió enviar esos proyectos de ley al Congreso que se aprobaron y al parecer existía la voluntad de darle una respuesta al problema. Pero así como dice Cristiana, uno escucha muchos testimonios de personas que supuestamente todo está resuelto. Pero quizá en una junta de un pueblito, no sé dónde, hay alguien que entiende que está por encima de todo el mundo y dice, a ti no te entrego los documentos. ¿Dónde es que está el nivel de traba? ¿Es a esos niveles? El nivel de trabas, mire, no podemos negar que hubo señales de parte del Poder Ejecutivo de buscar una solución. Que lamentablemente la solución que se buscó no ha sido lo suficientemente efectiva para
dar respuesta al problema causado por la sentencia. Lamentablemente esa es la realidad. No ha sido suficiente. Valoramos el esfuerzo, reconocemos la intención, pero tenemos un gran desafío todavía. Entonces, los niveles de dificultad están a nivel de la Junta Central Electoral y ni siquiera podemos decir que nada más es en los municipios, en los pueblos. Aquí, con toda responsabilidad, la Junta tiene una persona que la dirige y nadie mueve una página sin la autorización, o sea, que hay de su director. Una línea desde arriba. Por supuesto. Si medimos desde lo que fue la aplicación de la ley para el Grupo A, en principio tenían a la gente como una bola de billar. E incluso personas que tenían su registro de nacimiento lo mandaron para que se inscribieran en el proceso de naturalización a las gobernaciones. Y ahí están las pruebas de gente que están todavía yendo a Interior y Policía a cancelar solicitudes para poder recibir su cédula, pues ya tenían su registro de nacimiento. Lo otro es que la ley ordena, como decía Cristiana, la entrega de sus documentos sin ningún trámite burocrático por parte de los interesados. Sin embargo, se siguen haciendo auditorías, se siguen haciendo entrevistas, se siguen pidiendo documentos adicionales de los padres. Y en lo peor de los casos, ¿quién es que tiene la custodia de todos los documentos? La Junta. Si de repente el padre tenía algún estatus legal y tenía una cédula vieja, que era un permiso de residencia, cuando se va al archivo de cédula vieja, a veces hay que correr con suerte para que se le entregue, si usted sabe justificar para qué fines es. Eso es preocupante. Entonces, pudimos ver en diciembre pasado que hubo que hacer mucha presión para desmontar eso de que estaba resuelto el problema, y el presidente de la Junta reconocer que todavía habían trabas burocráticas. Y al día de hoy tenemos personas, y yo les puedo hablar del último acompañamiento que como coordinadora del movimiento reconocido hemos tenido que hacer en 6 puntos donde tenemos presencia. Hay personas que no han podido ingresar a inscribirse en secundaria porque todavía no tienen el acta actualizada. Tienen el acta vieja. ¿Cuáles son esos 6 puntos, si lo puedes memorizar? Reconocido tiene presencia activa en San Pedro de Macorís y sus municipios, El Ceibo y sus municipios, Guaymate y una gran parte de la Romana, Santo Domingo, Monte Plata y Bauruco, Barahona. Ahí tenemos presencia y con intención de seguir expandiendo. Y se repite la misma situación en todas partes. El mismo patrón. Y más allá, si usted consulta las distintas organizaciones de la sociedad civil que acompañamos a las personas afectadas, se va a encontrar con el común denominador para las negativas y acceso a sus documentos y a sus derechos. A esta altura de juego hay mujeres que tienen cédula actualizada y no han podido registrar a sus hijos. O sea que se le sigue poniendo la misma traba. Por eso es tan importante ver esta documental, porque diríamos, ya eso pasó hace 2 años. Pero vamos a las comunidades y nos encontramos con muchos de los testimonios. Precisamente quizás eso sea un problema. Hay una percepción como de que la situación ya se resolvió y que los casos que quedan son mínimos. Pero no es así. No es así, porque por ejemplo, este es un proceso. Nosotros como organizaciones que decimos que hay varios, decimos perfiles, varias situaciones de varias familias. Por ejemplo, una de las cosas que hemos encontrado en todo este proceso es que hijas de familia mixta, decimos familia mixta, una migrante o un migrante que vive con dominicanos y aún procreados hijos. Entendemos que nuestra Constitución y nuestras leyes ampara el derecho a la nacionalidad automática de esos niños y niñas que nacen dentro de ese matrimonio. Y encontramos personas, niños, niñas como esto, que realmente están pasando por dificultades de no tener su documento, de que los padres no puedan declararlo porque realmente no se le acepta porque uno de los padres son migrantes. Por eso es violatorio de la Constitución completamente. Totalmente. Si yo me caso con una china, con un haitiano que sea, mis hijos son dominicanos automáticamente. Esos también encontrará, como dice Rosairi, dominicanos, personas que tienen su cédula y que tampoco pueden declarar a sus hijos porque, bueno, entienden que todavía hay problemas porque, bueno, tiene un apellido, que es abuelos, que su apellido francesado y esto, aún entregándole su cédula a sus padres. Entonces, son elementos como estos. Ahí se parte de un prejuicio, porque incluso, ¿quién ha dicho porque la gente tenga tal o cual apellido? Eso puede poner en duda
su lugar de nacimiento y sus raíces aquí. Eso Por supuesto. Y Mire, es que, discúlpame. Sí, Jenny quería decir algo. Sí, y es que lo que la ley, bueno, como decían, hubo una intención, pero yo creo que lo peor es que la resolución de la ley, la ejecución de la ley, la Junta la limitó a una auditoría. Fue un error, es un error jurídico, es un error normativo, de que la Junta Central Electoral quiera implementar dos sistemas a la vez, el sistema que dijo la sentencia y la ley. Y eso ha dado que ahora nosotros la solución la tengamos en base a una auditoría que son 52, 53. Uno al final no sabe por qué esa auditoría está llena de errores. Nosotros tenemos casos en esa auditoría que aparece textualmente sin nombre. Tú buscas en el cuadro el nombre, ¿quién se llama sin nombre? Quisiera que Roberto Rosario lo esté escuchando este programa para que vea cómo aparecen 20 personas que se llaman toditas sin nombre. Es un error. Y con un número de eventos. Y con un número de eventos. Es un error. Y es un error que para eso hay que ponerle ojo. Pues entonces no se completó la auditoría porque... Eso entiendo. O sea, si aparece un documento de alguien no identificado, no se debió completar ese proceso hasta que no se identificara esa persona. Entonces, también está el otro problema, que de la auditoría, perfecto, están los 55, nosotros fuimos, buscamos, ayudamos a la gente, pero nosotros particularmente en Muda tenemos 300 casos de personas que se le han negado los documentos y que no están en esa auditoría, y cuando fuimos a la Junta a buscar nuevamente sus documentos, se le siguen negando los documentos. ¿Cuál va a ser el destino de esa persona? ¿Y por qué en esos casos se le están negando esos documentos a 300 personas? Por esa misma teoría que decían las compañeras, tienen que presentar los documentos de los abuelos, tienen que dar... O sea, ellos al parecer está en vigencia, entre comillas, la famosa resolución de 2007. Y la sentencia... Que se supone que eso fue abolido ya. Mire, ¿a qué conclusión uno puede llegar con todo esto? La ley 169 se ha usado como una mampara. Esa es la de naturalización. Sí, la 169, la ley como una mampara para bajar los niveles de opinión pública y lo que llamaban presión internacional. Estamos ante un asunto de derechos humanos, pero sobre todo derechos consagrados en nuestra Constitución. Derechos civiles. Civiles, políticos, sociales y económicos, que es consagrado en nuestra Carta Magna desde antes del 2010. Y aún la Constitución del 2010, que siempre tengo que hacer referencia a este artículo, en el artículo 18.2, ¿quiénes son dominicanos? Incluso los dominicanos que hasta el momento no saben qué va a pasar con ellos, dominicanos de ascendencia haitiana, que no se pudieron acoger a la ley de naturalización, esa Constitución los reconoce como tales, porque lo que produce el derecho a la nacionalidad no es el documento, es el hecho del nacimiento. Un nacimiento que solo tenía dos excepciones, estaba condicionado solo por dos cosas: ser hijo legítimo de un diplomático, y los braceros, los migrantes que vinieron a República Dominicana contratados por empresa o por el Estado, no venían en función diplomática. Número 2, estar en tránsito. Y la ley de migración definía el tránsito por 10 días. Y si nos situamos a un trabajo específico, como el corte de la caña. Según los jueces del tribunal, había un tránsito de 60 años. De 60 años, 83 años. Pero según los jueces del Tribunal Constitucional, ellos mismos violaron 10 artículos de la Constitución y violaron su propia ley orgánica a emitir esa sentencia. Entonces si partimos de ahí, el título, Vidas en Tránsito, encaja perfectamente, porque ¿cómo es que durante 83 años una persona puede vivir en tránsito? Y aquí señalando a una persona que nació en territorio dominicano y que el hecho de nacer en territorio dominicano le da el derecho ahí a ser... entonces también había una mentira fundamental que yo siempre resalto, que se hablaba de personas indocumentadas, pero esos obreros no eran indocumentados porque fueron traídos acá con un contrato. Exacto. ¿Verdad? Que no fueran traídos para quedarse de manera permanente. Exacto. Es otra cosa, pero aquí a ellos se les dejó de manera permanente. Incluso una vez que los sacaban de los cañaverales, lo llevaban hasta propiedades privadas de los jefotes de aquí. Entonces, no eran indocumentados, tenían un documento, había un registro de cómo vinieron aquí. Por supuesto, y en los registros de nacimiento de sus hijos aparece el tipo de documento que tenía, fuese ficha, pasaporte, permiso de residencia, y por eso yo a veces digo, cuando la Junta dice que es el estatus de regularidad de los padres el que está viciado,
ahí también se puede desmentir, porque muchísimos padres tenían un permiso de residencia vigente, o sea, estaban legal, y aún así sus hijos han visto su situación en la misma condición. Con problemas. Claro. De nuevo, queridas compañeras, le pido un permisito para que vayamos a una pausa y continuamos. Okay. Gracias por continuar a partir de ahora. Seguimos en esta interesante conversación sobre las personas, dominicanos y dominicanas, de ascendencia extranjera y otros migrantes que no han podido resolver su situación como residentes o ciudadanos después de la famosa sentencia 168 de la ley 169 y del plan de naturalización por un lado y de regularización por el otro. Estamos conversando con Jenny Carolina Morón Reyes, coordinadora del Departamento Legal de MUDA, Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas, con Cristiana Luis Francisca, directora del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas MUDA, y con Rosairis Diendomi Álvarez, abogada del Movimiento Reconocido, o sea, reconocí.do. Estamos hablando de los problemas que persisten, incluso aunque recientemente el presidente emitió un decreto prolongando por un año más el plazo para las personas que quieran acogerse al plan de regularización. Después de esa extensión de plazo, ¿cómo han seguido las cosas? Yo creo que aquí tenemos que hacer una aclaración. Sí. La extensión del plazo tengo entendido que es para los carnés que vencían ahora en julio, agosto. Entonces, esos carnés que vencían ahora, en lugar de ir a un proceso de renovación, se le extiende el plazo, pero no para acogerse a la ley. Se le extiende la vigencia. La vigencia al carnet. Tenía entendido que era la persona que su proceso quedó un poco a media, ¿no era eso? No, no es eso. No. Pues yo tenía mala información entonces. Es la extensión del plazo de los carnet que ya se de los carnet, o sea, que siguen vigentes. Siguen vigentes hasta noviembre, tengo entendido. Sí. O por un año más. Pero bueno, la pregunta es, qué bueno que se extiende ese plazo, pero ¿cuántas personas faltan de lo del plan de regularización de los migrantes por recibir respuesta? ¿Ustedes han hecho ese cálculo? Hemos recibido información incluso de parte del mismo Ministerio de Interior y Policía y no alcanzan al 50% de las personas que ya han recibido respuesta. Pero si nos vamos al terreno, a las organizaciones que acompañaron a migrantes, lamentablemente nos encontramos con la misma realidad de que más del 50% de las personas acompañadas todavía no han recibido respuesta. ¿Podemos hablar de cientos de miles de personas en esa condición? Más de 100.000 personas. Más de 100.000 por lo menos. Cristiana quería decir algo. Sí, por ejemplo, estamos haciendo un ensayo donde es MUDA. Estamos haciendo un levantamiento de las personas que acompañamos y estamos investigando ver cuántas de ellas han recibido el carnet, y realmente ha sido poco. Ha sido poco, estamos haciendo ese levantamiento porque luego... De los migrantes. De los migrantes. Y luego de esta vamos incluso ver cómo coordinamos con el ministerio para ver que aquellas personas que no han recibido el documento, cómo recibirlos. Y en ese sentido, también tenemos una preocupación con todo lo que fue, lo que tiene que ver con el carnet sobre todo. ¿Sabe qué? Con esa prolongación de un año más, aquellas personas que tienen los carnets, bueno, es una acción automática, porque los carnets no te dice, tiene un año más. ¿Qué sucede? Nuestra preocupación y un llamado que le hacemos a la Dirección de Migración es que cuando las autoridades de migración van a hacer la redada a la calle, realmente ellos no toman en cuenta esa disposición. Por el hecho de que, bueno, mire el carnet y le ven la fecha, ya con eso basta para decirle, mira, este carnet está vencido y usted se va. O sea, aunque se extendió la vigencia del carnet, algunos de los agentes que hacen la redada no lo toman en cuenta. No lo toman en cuenta, se llevan los migrantes. ¿Qué pasará? ¿No le han informado entonces debidamente a esas personas? Se supone que tienen que informarlo, porque realmente se están dando casos y son casos abusivos por parte de las autoridades. Porque realmente primero tienen que respetar, no coger el carnet y romperlo, ni tampoco deportar a la persona, porque allá hay una disposición.
Entonces, lo que tienen que investigar antes de deportar a esa persona. Realmente es una preocupación como organización. Nosotros entendemos y hacemos llamados para que realmente se tome en cuenta esa práctica que se está realizando en cada punto del país. Una de las cosas que estamos haciendo también, a través de nuestros comunitarios, los promotores, de investigar esos casos que se dan para así comunicárselo a la dirección, porque es preocupante, porque muchas personas de estas que realmente pagaron dinero para hacer el proceso, que cogieron lucha para tomar su documento y que realmente una autoridad no tome en cuenta no solo eso, un proceso legal, porque realmente están violando las mismas disposiciones legales que se dan dentro de las instituciones. Entonces sentimos que es una falta de respeto y una falta de consideración a la persona. Jenny quiere decir algo. Sí, con respecto a eso y el plazo y el vencimiento, yo creo que el Estado, antes de darse el tema de extensión de plazo, tenía que terminar la entrega de los carnés. Efectivamente, nosotros estamos recibiendo carnés vencidos, como dijo Rosairi, pero la información que tenemos es que la Junta Central Electoral, que es el organismo que imprime esos carnés, desde diciembre no imprime un carné. Entonces, ya nosotros tenemos alrededor de 100 casos depositados en el ministerio, donde le estamos dando seguimiento para apoyar a las personas para que busquen su carnet, pero si no fueron imprimidos antes de diciembre, esas personas no pueden obtener el carnet. Y es una situación, mientras el gobierno, por un lado, está diciendo extensión de plazo. ¿Y ustedes esa situación, Jenny, se la han hecho saber a las autoridades responsables? Bueno, la información no la han dado las autoridades, una parte de las autoridades. Una parte, pero yo digo, bueno, a quien, qué sé yo, al ministro de Interior y Policía, que ha dicho que sí, que va... ¿Se le ha hecho saber eso? Bueno, ellos tienen que saberlo porque las informaciones vienen desde el Ministerio de Interior y Policía cuando nosotros reclamamos de por qué nos están expidiendo los carnés, porque tenemos un técnico destinado específicamente para buscar los carnés de las personas que estamos apoyando. Y el hecho es que hemos ido, la entrega han sido lenta. Cuando preguntamos por qué la entrega han sido lenta, es porque nos están imprimiendo carnés. Ahora mismo es más fácil, quizás si hay personas que se inscribieron con un pasaporte, estamparle la visa, porque eso sí lo están haciendo, pero los carnés no se están imprimiendo. Y la realidad fue, todo el mundo sabe, que la gran mayoría de migrantes van a recibir carné, porque con los documentos que se entregan... De migrantes inscritos. Van a recibir carné porque con los documentos que se inscribieron, que fue con una acta de nacimiento o una cédula haitiana, que fue la gran mayoría, están destinados para recibir carnet. Entonces, por eso tenemos más de la mitad de la población también que está paralizada. Porque si desde diciembre son 7, 8 meses sin imprimir nada. Entonces, hay una situación también interna desde el Estado, desde los organismos, que tienen que ponerse de acuerdo para agilizar el proceso, porque aunque se extienda 1 año más, 2 años más, si está parado, no vamos a hacer nada. Y si tú dices que se tienen que poner de acuerdo, perdón, Jenny, es porque existe desacuerdo, asintonía entre una entidad y otra. Bueno, es lo que yo veo en la porque práctica. Tú observas en la práctica. ¿Qué tú querías decir? Sí, bueno, analizando esto, vemos una vez más que dentro del Estado hay instituciones que tienen que dar respuesta a algo que no se ponen de acuerdo. Interior y Policía hemos tenido espacio en el que hemos participado. Ese es el ministerio que se supone que está dirigiendo todo esto, ¿no? Tiene la responsabilidad. Exacto. Interior y Policía tiene la responsabilidad de lo que es la implementación del Plan Nacional de Regularización y de Naturalización, que siempre me choca porque hubo que hacer coincidir esos dos procesos, pero bueno, el Estado conocerá por qué usó esa estrategia. Pero nos preocupa ver que se sigue dando como respuesta a la población que algunas cosas dependen de la Junta, y justamente las que dependen de la Junta son las que mayor dificultad están dando a la población beneficiada de un programa u otro. Aunque Vidas en Tránsito está enfocado en los dominicanos de ascendencia haitiana, es importante ver qué pasa con los migrantes, porque son los padres de esta población afectada. Y en toda esa... No, y entonces en el futuro también ellos van a tener hijos, o ya tienen, que se van a ver en la misma situación, de lo que ahora tiene la vida en tránsito, que son dominicos haitianos o dominicos de otra nacionalidad. Exactamente, los descendientes de extranjeros, pero que en su mayoría son dominicanos de ascendencia haitiana. Entonces, Vidas en Tránsito es una muestra de esa realidad latente que hay en República Dominicana,
y que nos presenta un desafío que tenemos como nación. Quizás cualquiera que haga la entrevista o el documental, ¡ay, siguen otra vez con el tema de los haitianos! No, es un tema de dominicanos, que tiene algunos elementos que tiene que ver con los padres de esa población afectada, que no se pueden negar, que no se pueden ocultar, y que hay que buscar la manera de resolver, porque yo creo que dentro de todo el compromiso que tenemos como Estado, tenemos que tener unas políticas migratorias bien claras. Y ahí tenemos un desafío bien fuerte. Bueno, a quien le puede molestar que ese tipo de documentales o estas denuncias se airen, son las personas primero insensibles, inconscientes, injustas, y personas que no creen en los derechos, en que todos los seres humanos, hombres, mujeres, niños, ancianos, no importan dónde nazcan, tienen unos derechos fundamentales que no pueden ser violados. Exactamente. Y eso está por encima de todo. Hay gente que le molesta eso, entonces le puede molestar el documental. Pero toda persona consciente lo acoge muy bien. No, y de hecho, a esto apelamos, a que la gente pueda tomar el documental como un punto de partida, de situarse. Yo soy dominicano, pero quizás migré a Estados Unidos o a otro lugar y allí nacieron mis hijos. ¿Qué pasaría si ese estado donde mis hijos nacieron de repente, porque yo soy dominicano, le niega la nacionalidad? Como puede ocurrir, ahí tenemos una amenaza latente en Estados Unidos, con un loco que anda por ahí. Pero realmente, perdón, el documental es un documental que viene a resaltar situaciones que están viviendo las personas. Ahí verán también que ese documental, los testimonios de la persona, de su vida, porque realmente su vida ha sido tronchada por no tener un documento, ver realidades en las comunidades donde jóvenes que con toda una vida, un deseo de crecer y aportar para su sociedad, realmente no lo han podido hacer. También verán en el documental algunas opiniones de personas conocedoras de los derechos humanos, de nuestras leyes, de nuestra Constitución, periodistas y otras personalidades que en ese momento realmente dieron su opinión a favor de la realidad que se está viviendo y que no es una cosa del otro mundo, es algo que está aquí, latente, en nuestra sociedad, en nuestro batalla, en nuestro barrio. Cristiana, si alguna persona que no ha visto el documental quiere verlo, ¿qué debe hacer? ¿Dónde ustedes tienen colocado en una página o algo en internet? El documental está público, está en YouTube. En YouTube, ustedes tienen un canal de YouTube. Sí, es un canal de YouTube. ¿Cómo se llama el canal? Muda Canal. Muda Canal en YouTube. Exacto. Y Muda se escribe M-U-D-H-A. Exacto. Muda Canal en YouTube. Y ahí lo buscan con subtítulos y todo. Sí, está entendido, hasta este momento está el tráiler. Ya en lo adelante haremos la publicación íntegra del documental y se le estará compartiendo a los medios. ¿Y ustedes tienen alguna página también de internet donde se pueda buscar más información sobre todo esto que está ocurriendo? Está tanto la página de Muda como la página Muda es muda.org. Exacto, www.muda.org.com. Bueno, me anuncia la compañera directora que Acento TV va también a divulgar el documental. Exacto. A distintas horas para también hacerlo conocer a quienes todavía no lo han conocido. Es muy importante que se sepa. Y las reacciones que ustedes han tenido, no solo en República Dominicana, sino de otras organizaciones y personalidades que luchan por los derechos humanos a nivel internacional, ¿cómo ha sido respecto a este documental? Bueno, las tres. Es un poco interesante porque realmente el documental sale cuando supuestamente todo estaba resuelto y eso nos ha dado la apertura de poder denunciar lo que hemos dicho aquí en el día de hoy. Ya yo sí escuché unos cuantos diciendo que ustedes estaban de necias de nuevo, Entonces, que ya eso había sido resuelto. Siempre van a haber personas que no van a estar de acuerdo con lo que uno habla, porque imagínense, para eso es mundo, uno a favor, otro en contra. Lo que sí es que nosotros respetamos las opiniones de las personas y esperamos que las personas... Aunque ellos no respeten la de ustedes. Esperamos que la persona... Bueno, pero cada quien que se pincha le duele y el que tiene que gritar. Al que no le duele no grita. Entonces, a nosotros como organización que trabajamos este tema, que somos representantes de una población, bueno, Muda trabaja en 20 comunidades, Reconocido trabaja en 6, sabemos que eso es una situación que afecta y que vulnera mucho derecho, afecta a muchas personas.
Ya ustedes han visto los perfiles, se ha hablado de pareja mixta cuando se creía que por tú ser dominicano, tus hijos no tenían que tener problemas. Ahora el Estado nos está obligando a nosotros que cuando nos estamos enamorando tenemos que preguntar, ¿tú eres de descendencia haitiana? Porque si eres de descendencia haitiana hay un problema. Hasta en el amor se están Hasta inmiscuyendo. el amor se están inmiscuyendo. Entonces, el documental tiene una diversidad de informaciones. Nosotros somos respetuosos, hemos puesto los puntos de vista de todo el mundo. Ahí hay personas que ustedes van a ver que ¿y cómo fuiste capaz de decir eso? Pero están ahí, las respetamos su punto de vista. Y lo que queremos es que el mundo sepa que el problema no está resuelto, que aquí no se trata de leyes, porque ya tenemos suficientes leyes, y las leyes le pasan por encima a los derechos. Cuando es una población que es negra, que es afrodescendiente, que es hija de cañero, entonces se trata de otra cosa que no son los derechos. Entonces, eso es lo que nosotros Pero como eso Muda, no es lo que se establece en todos los tratados suscritos y por el Estado Dominicano sobre derechos humanos. Todo el mundo es igual ante la ley y debe recibir el mismo trato respetuoso. Tenemos que terminar, lamentablemente, porque se nos acabó el tiempo. ¿Quería decir algo brevemente? Sí, por supuesto. Sí. Bueno, aquí señalar la importancia de que tenemos un tema pendiente. Duele cuando se habla de apatridia, pero República Dominicana tiene un número importantísimo. Según ACNUR tenemos a 138,000 personas en condición de apatridia. Es un desafío fuerte que tenemos. El documental busca unir voluntades. Queremos que el Estado Dominicano se anime a que junto a las organizaciones de base, a las de la sociedad civil, a organismos internacionales que muestran voluntad a trabajar este tema, pues que nos sentemos, porque la población afectada está ahí y es responsabilidad de nosotros dar una solución. Muchísimas gracias, Rosiaídi Diendomi Álvarez, a Jenny Carolina Morón Reyes y a Cristiana Luis Francisca por echarnos luz sobre este tema que para mucha gente se pensaba que ya las cosas más o menos estaban resueltas, pero no, siguen los mismos problemas. Y es una vergüenza internacional para nuestro país que todavía no hayamos sido capaces de resolver esta situación de derecho de una porción importante de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Amigos, no se vayan, que hay mucho más en Acento TV.